pregunta, ¿cuán vulnerables está la población ante estos asentamientos humanos que son irregulares y que además, déjame decirlo así, cada vez son más por una necesidad también de la población? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mitzi? Buenas tardes. Efectivamente, tocas un punto muy importante, ¿no? Lo primero que debemos entender es que las personas están en esos lugares de riesgo y de vulnerabilidad porque no hay otra respuesta de parte del Estado o de parte de otras instituciones que los ayuden a resolver su necesidad de vivienda. Entonces, si partimos de ese hecho, pues ahí hay un derecho humano que no está siendo atendido y que ellos y ellas están teniendo que resolver de manera pues con lo que tienen a la mano, ¿no? Desgraciadamente, pues muchas de las zonas en donde hay estas viviendas, pues son zonas de riesgo, ¿no? Lugares cercanos a ríos que cuando llueve se desbordan, en laderas que también ante eventos climatológicos y meteorológicos pues son riesgosos, y pues es parte de las cosas que se tienen que resolver para que estas personas puedan tener resuelto su derecho a la vivienda. Tú lo has mencionado, Mariana, no se está respetando un derecho humano que se tiene. ¿Y qué es lo que se requiere para poder tener acceso a ello? ¿Qué tipo de políticas públicas, sociales se tendrían que tener, tendrían que estar en el radar de las autoridades y que simplemente no se está cumpliendo? Pues tiene que ver con una política de vivienda, ¿no? Por mucho tiempo la política de vivienda en el país se enfocó en dar créditos a las personas para que pudieran tener acceso a la vivienda. Pero bueno, por un lado estos Claro. créditos solo son accesibles a personas que tienen un empleo formal. Sabemos que en el país el sector informal tiene una gran importancia y todas esas personas pues no tienen acceso a ese crédito. Y más que nada de lo que se trata es de poder brindar vivienda asequible, ¿no? Ya sea sí siendo propietarios, pero también pensando en algunos esquemas, como en otros países, de renta o de una vivienda que sea propiedad del Estado, pero que se asigne a las personas que pues requieren resolver su necesidad de otra manera, ¿no? Claro, ya hemos hablado, mencionado el tema de los riesgos, hemos hablado de esta inequidad también incluso a la que se puede enfrentar la población, sobre todo en un país, ya tú decías, hay un gran porcentaje de la población que está en un sector informal, no tiene acceso a estos créditos, ya sea de Infonavit o de Fobiste, que son, digamos, esos accesibles para los trabajadores, pero también estos asentamientos provocan una situación a las áreas verdes, al medio ambiente, cuando se asientan y bueno, pues mueven a quienes residen ahí, que es la flora y la fauna, y que de alguna forma también realizan esta contaminación, ¿no es así? Ese es un grave problema que resulta de la expansión de las ciudades. Es decir, no solamente son asentamientos irregulares, como generalmente se conocen, los que están ocupando suelo que es agrícola, que tiene un valor ambiental, o sea, es también este proceso formal de urbanización que está permitiendo formalmente con permisos ocupar estos espacios a las orillas de la ciudad que, como bien decías, tienen valor ambiental, de especies de flora, de fauna, son zonas de recarga de acuíferos que pues deberían estar dedicadas a otros usos que no sean urbanos. Sin embargo, este modelo de urbanización que tenemos en el país, en Latinoamérica, en el que las ciudades se han expandido en el territorio, pues hace que perdamos suelo que puede usarse para otro tipo de cosas en esta expansión, este proceso de urbanización, que pues deberíamos cambiar hacia tener una ciudad mucho más compacta, menos extendida, que nos permita además pues tener ciudades más sustentables, ¿no? Como en otros países, ¿no? Que en lugar de extenderse, como dices, generan edificios, generan departamentos en donde la gente pueda seguir viviendo en el lado urbano, por así decirlo, y no en las afueras.
Exactamente, este es uno de los grandes objetivos que desde WRI tenemos y que promovemos, que es este modelo de ciudad que nos permite y nos genera cercanía, es decir, eh, hacer que las personas vivan cerca de los lugares donde trabajan y que además tengan a muy corta distancia todas los equipamientos, los servicios que se requieren en su vida diaria. Es decir, que a una distancia más o menos caminable tú puedas tener escuelas, hospitales, mercados, centros de entretenimiento o una estación de transporte público masivo que te permita llegar a otra zona de la ciudad para poder acceder a todas estas oportunidades que ofrecen las ciudades, ¿no? Eso pareciera ser un sueño poco probable, si me lo permites decirlo así, Mariana, porque como sabemos, generalmente estas casas, estos departamentos que están en una zona céntrica, que tienen acceso a todo esto que tú señalas, generalmente son más caras. Y de nueva cuenta, la inequidad social se hace presente. Ahora, a ver, ¿un desarrollo sostenible es posible? Claro que es posible, pero se necesita, por un lado, voluntad política y por otro lado, que todos cambiemos nuestra manera de pensar. O sea, estamos ante una crisis climática que nos exige cambiar la manera en que vivimos, la manera en que ocupamos el territorio, reconocer que desde las ciudades se genera el 70% de los gases de efecto invernadero y entonces en las ciudades es donde está la clave para cambiar y poder hacer frente a este cambio climático. Y una de esas acciones que podemos empujar y que podemos tratar de alcanzar es cambiar este patrón de ocupación del suelo en las ciudades, cambiar lo que estamos esperando de vivir en una ciudad, ¿no? O sea, todos, por un lado, queremos tener una casa grande, un jardín, mucha gente está acostumbrada a llegar a todos lados en automóvil, pero esta crisis climática nos empuja a tener que cambiar la manera en que habitamos, construimos las ciudades. Eso es, un cambio de paradigma, me parece que también Así tendría es. que, tendría que hacerse, ¿no? Desde un inicio, incluso desde los niños, los adolescentes, cambiar este chip, esta mentalidad que creo que son los que más entienden, a diferencia de nosotros los adultos. Mariana, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a seguir tocando estos temas para seguir platicando y seguir impulsando este tipo de situaciones y eso, justamente cambiar la mentalidad de muchos de nosotros. Mariana Campos, gerente de Proyecto para el Desarrollo Urbano del Instituto de Recursos Mundiales, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias a ti, Mitzi. Hasta luego y hasta luego a tu auditorio. Y no se vaya, regresamos con deportes.